Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, la verdad que les mando un saludo y bueno, espero que se encuentren bien. Acá quisiera explicar un poco el tema del trabajo que les voy a pedir para electrónica analógica. La idea es aprender a interpretar un diagrama electrónico, ¿sí? Como vemos acá en la imagen, tenemos un circuito que en nuestro simulador podemos ver una parte de ejemplos, ¿sí? Este circuito yo tengo que saber interpretarlo. Entonces, ¿cuál es el método para poder interpretar un diagrama? Primero tengo que reconocer los componentes que lleva el circuito. Por ejemplo, en este caso tengo resistores, capacitores, un circuito integrado, diodos, ¿sí? En este caso diodos LED. Eh, entonces, lo que yo tengo que ver es primero saber cómo funciona cada uno de estos elementos para poder después interpretar en funcionamiento al circuito. ¿Cuál es la base funcional de todo circuito? Es la circulación de la corriente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para interpretar cómo funciona un circuito? Es seguir el camino de la corriente. ¿Quién es el que me brinda la corriente? La fuente de tensión, ¿sí? Que la remarco acá. Esa fuente de tensión es la que, al cerrar el circuito por medio de los componentes, va a permitir la circulación de corriente. Entonces, yo voy a seguir, si bien la corriente, ¿sí?, es de polaridad negativa, nosotros vamos a empezar, para poder analizar más fácilmente el circuito, desde el positivo. Entonces comenzamos desde el positivo a seguir la corriente. ¿Qué es lo que encuentra acá? Encuentra un nodo, ¿sí? Ustedes, si vieron circuito serie paralelo, ¿qué es lo que hacía el nodo? El nodo lo que hacía es dividir la corriente, ¿sí? Entonces, de esta forma, la corriente se va en un sentido y en otro, siguiendo los elementos. Y así yo voy interpretando un circuito. Cuando yo encuentro un componente, que tengo que saber qué función cumple ese componente. Acá le quiero continuar con la explicación. Veamos acá, ¿sí? Habíamos encontrado el nodo número 1. Entonces lo que vamos a hacer es ver que para una línea, ¿sí?, de corriente va hacia el circuito integrado, ¿sí?, que es este que está acá. Entonces la otra línea viene a qué cosa, al símbolo de un resistor, ¿sí?, una resistencia. Entonces yo acá es puntual entender qué cosa, para poder interpretar el diagrama, entender qué cosa, la simbología electrónica, ¿sí?, es el lenguaje electrónico. Si yo no entiendo, es como el abecedario, yo no lo entiendo, no puedo armar palabras. Si yo no entiendo la simbología electrónica, que son los componentes, los símbolos de los componentes, no puedo armar ningún diagrama electrónico, ni entenderlo tampoco. Entonces la idea es entender eso. Entonces tengo el resistor que lo que hace que, ¿cuál es la función? Reducir la corriente. Reduce la corriente, y si reduce la corriente por ley de Ohm, ¿qué provoca? ¿Cómo es la relación de corriente y tensión? Son directamente proporcionales, entonces provoca una caída de tensión y encuentra otro nodo. Un camino va hacia el integrado, ¿sí?, y el otro camino viene a un resistor variable, que no deja de ser un resistor. ¿Qué provoca? Reduce la corriente y también cae la tensión y encuentra otro nodo, el nodo número 3. ¿Qué es lo que hace? Hay un camino que va hacia el integrado y otro va hacia ¿dónde? Hacia un capacitor, en este caso C1. Si yo verifico de dónde venía, qué polaridad traía esta línea por medio de los resistores, y veo que es positiva, y justo está el positivo del capacitor y el otro extremo va hacia el negativo, ¿qué provoca eso? Que el capacitor inicialmente se cargue. Una vez que se carga, esa tensión de carga va hacia el integrado. Acá dentro del integrado hay todo un circuito interno, ¿sí?, que por alguna forma hace conducir algún componente y me trae una tensión negativa al nodo 2. Eso hace que ¿qué es lo que va a pasar? Ocasiona que el capacitor se descargue, ¿eh? O sea, se carga por medio de la resistencia, va hacia el integrado, del integrado sale una corriente negativa que hace descargar otra vez el capacitor. Todo el tiempo, miren, se carga y se descarga. ¿Cuál es la ventaja de usar estos simuladores? Que me permite ver cómo yo tengo una corriente positiva, en este caso de color rojo, y una corriente negativa de color verde.
Es una ventaja para poder interpretar lo que está pasando. Y acá yo me doy cuenta, en el nodo número 2, cómo cambia la corriente. Por momento positiva, por momento negativa. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al tiempo de carga del capacitor. ¿Y eso qué provoca? Que este circuito integrado por su salida en el pin número 3, ¿sí?, me entrega una corriente también positiva por momento y negativa, de acuerdo a la carga y descarga del capacitor. ¿Y eso que logro hacer? Polarizar correctamente el LED número 1 en un momento y en otro instante polarizar correctamente el LED número 2. ¿Por qué? Porque si ustedes miran, está el cátodo del D2, ¿sí?, hacia la salida del integrado, y del D1 está el ánodo, y el cátodo del D1 va hacia el negativo, estaría bien polarizado. Al ser positivo este pin de salida del integrado, enciende este LED, y al ser negativo la salida del integrado, ¿qué LED va a encender? El LED número 2. ¿Por qué? Porque está el cátodo, que es negativo, y el ánodo, si ustedes miran la línea de corriente, viene hacia el positivo. ¿Para qué está R1 y R2? Para provocar ¿qué cosa? Si ustedes miran las fuentes de 9 volt, los LED aproximadamente necesitan 2 volt para conducir, o sea, para encender. Entonces, ¿para qué están estas resistencias? Para provocar una caída de tensión y no se quemen los LED. Bueno, esta es la forma de explicar un circuito. ¿Cuál es la función completa de este circuito? ¿Sí? Es un oscilador que lo que hace es encender y apagar un LED. El tiempo de encendido y apagado depende de el valor de capacidad de este C1 que está acá, ¿sí? Eso es lo que yo le estoy pidiendo al trabajo. Si ustedes ven el trabajo, si en la actividad, yo les pido que ustedes tomen en el punto número 1 algún proyecto que ya estén realizando y saquen en limpio el circuito y lo puedan simular en un programita de estos. Si ustedes no tienen compu, yo les doy un simulador que lo pueden bajar al celu, ¿sí?, por Android, y bueno, y si no, vemos cómo hacemos. Pero bueno, la idea es que puedan simularlo. ¿Para qué? Para poder entenderlo. Y ahí yo quiero que ustedes me analicen su circuito y lo puedan explicar. Eso es lo que yo le estoy pidiendo por ahora. Y bueno, Dios mediante nos estaremos viendo y veremos cómo seguimos adelante con esto, ¿sí? Ojalá que esto pase y poder presenciar para poder hacerlo en protoboard, esto, ¿sí? Probar realmente que funcione el circuito. Pero bueno, por ahora es lo que tenemos y bueno, un saludo muy grande y nos estamos viendo.